hablando de dogmas, está el dogma del priismo, uno de los que tal vez preocupa muchísimo. Yo y el presidente López Obrador, meme, comienzo contigo en esto, pues, híjole, le puso disculpe usted la palabra, pero le puso una verdadera madriza a Lito Moreno y a Rubén Moreira por votar a favor de las empresas en lugar de los mexicanos. Comienzo contigo, meme, porque tú ayer exhibías precisamente a a la pareja sentimental de Rubén Moreira, quien ahora es candidata a la gubernatura de Hidalgo, a Carolina Villano. Hoy el presidente asegurando que Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo y López Mateos nacionalizó la industria eléctrica para los mexicanos y que ambos eran del PRI, cuestiona qué tiene que ver Alejandro Moreno con ese pensamiento si votan en favor de las empresas o el jefe político del PRI, Rubén Moreira. Y para ponerle, bueno, pues más sal, más limón a la herida, lee la carta de López Mateos en la que se asegura que solamente un traidor entregaría su país a los extranjeros, querida Meme Yamel. Hay que poner varias cosas sobre la mesa, mi querido Toñito y mi querido Jorge, porque aquí estamos hablando de un PRI, ¿no? Del PRI que nacionalizó la industria eléctrica, el PRI de la expropiación petrolera. Entonces, moralmente, el PRI tiene una responsabilidad con la reforma eléctrica. Además de la reparación del daño, claramente, una reparación del daño por la reforma energética del 2013, una reforma energética que se aprobó en minutos, que no se discutió, una reforma energética en la que gastaron millones para decirnos que iba a bajar la luz y que eso fue mentira, una reforma en donde el propio secretario de Energía en su momento, ¿no? Terminando la administración de Peña, reconoció que nunca estuvo destinada para bajar la luz, al menos en 30 años. Entonces, estamos ante una reforma eléctrica que es incluso consecuencia de una decisión de diversos amparos, porque hay que recordar, porque hoy también se decide eso, sobre la ley a la industria eléctrica. ¿No? Recordarán que esta es una reforma que inicia el presidente, o sea, una reforma a la ley para hacer ciertas modificaciones a la actual ley energética que tenemos en el país y que se pudiera como resarcir el daño. Ok, se aprueba, sale y viene esta ola de amparos en donde la frenan y hasta hoy sigue frenada esta ley que tendrá que decidir la Suprema Corte a ver qué pasa. Pero como viene toda esta ola, entonces el presidente dice, bueno, no lo quieren por las buenas, vamos a hacer una reforma a la industria eléctrica, que creo que es la reforma más importante en México, es la reforma más importante. Y el Partido Revolucionario Institucional tiene todo este contexto para aprobarla. Curiosamente, y aquí vienen datos importantes, es este PRI que sabe que la tiene que aprobar, saben que la tienen que aprobar. Cuando estuve en Nuevo León, o sea, el PRI solamente hizo una sola asamblea para la reforma eléctrica, solo una. Y esa fue en Nuevo León. Y en esa asamblea, jóvenes de la Autónoma de Nuevo León le entregan a Alito Moreno 200 firmas para que aprueben la reforma. O sea, la gente, los jóvenes de Nuevo León, 200 jóvenes de Nuevo León, le dicen a Alito Moreno, aprueben la reforma eléctrica. ¿Qué hace el PRI? La desestima, dice no es cierto, no, nada, ¿no? Este PRI que un día sí, al otro también dice una cosa y luego la cambia. Y es justamente el tema. Hoy lo decía el presidente en la mañanera. Es un PRI que fue, desde que se presenta la iniciativa, dicen no la queremos aprobar, no va a pasar. Luego es este PRI que dice vamos a posponer la discusión hasta después del proceso electoral. No pasa, la discusión inicia, empieza este foro de Parlamentos Abiertos, nos presentamos al Parlamento Abierto, me invitan a mí al Parlamento Abierto, invitan expertos al Parlamento Abierto, invitan a compañeros comunicadores, periodistas, ciudadanos, o sea, invitan a gente al Parlamento Abierto y en el debate se gana el sí por la reforma eléctrica. No hay argumentos en contra de la reforma eléctrica, no los hay. Ni siquiera quienes fueron a defender la energética del 2013 tenían argumentos reales, se trababan, tenían que leer. O sea, no había un argumento real y sustancioso en contra de la reforma eléctrica. Después el PRI dice, vamos a ver si Morena realmente quiere aprobar o presentó esta ley porque le interesa a la ciudadanía o si es electoral. Estos son puntos claves para entender la transición del PRI. Y dice que la quieren posponer hasta después de las elecciones. Yo no conozco
una sola iniciativa o una sola ley a la que tilden de electorera que no sea buena o que no sea popular. No la conozco. Entonces, cuando el PRI, PAN, PRD, porque esto lo dijeron los tres, dicen que quieren aventar la discusión y posterior votación de la reforma eléctrica hasta después de las elecciones para ver si es honesto Morena en su intención con la reforma, están diciendo que es necesaria, la están reconociendo. Pero por si eso no fuera suficiente, lanzan su propia reforma eléctrica. O sea, esto ocurre con semanas de diferencia. Y entonces lanzan su propia reforma eléctrica. Y cuando uno la lee, es una copia de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Es una copia. La hicieron un poquito más light, ¿no? Como que la rebajan con agua. Pero es la esencia de la reforma, la nacionalización del litio, perdón, que el Estado tenga un control, o sea, que la CENACE regrese a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Todos estuvieron en contra de esto, pero ahora resulta que la propuesta de reforma eléctrica del PRI trae estos argumentos. Y después de presentar su propia reforma eléctrica, que es un plagio de la de Andrés Manuel López Obrador, salen a decir que no la van a votar a favor. Y luego salen con Va por México, o sea, PAN, PRD, se unen otra vez con ellos, a decir que no va a pasar, que no la van a votar a favor y en comisiones la votan en contra. Que en comisiones no importa si la votan a favor o en contra, porque con todo y la mayoría de Morena, PT Verde, la sacaron y ya está en la lista de las discusiones. Entonces, viene todo este hilo de incongruencias, de un día sí, mañana no, o sea, de que el PRI amanece bipolar. El PRI entre volátil y bipolar, yo no sé en dónde está. Deberían de ir a tratarse, porque un día dicen otra cosa y otro día se la cambian y luego van y vienen y van y vienen y van y vienen. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen forma de evadir su responsabilidad en la aprobación de esta. Ahora, aquí vale la pena mencionar, el PRI está dividido, el PAN está dividido, el PRD ya casi no existe. Movimiento Ciudadano es una fusión interesante de panistas que se sienten progres y los salvadores de México. Pero el PRI, particularmente, hay muchos priistas que no simpatizan con Alejandro Moreno Cárdenas. Y el PRI tiene una tradición de alinearse públicamente, pero en donde vamos a ver realmente la intención del PRI y de los legisladores está en la votación. Hay 1.500 estrategias que puede aplicar Morena, tiene 1.500 cartas que puede aplicar Morena para que se consigan estos 54 votos y que puedan salir del PRI. Y yo no dudaría que hasta uno que otro del PAN. No lo dudaría, porque esta es una reforma que va a solucionar las cosas. Podrían llegar a negociar en los transitorios, pero yo estoy segura que esta reforma se va a aprobar porque los mensajes que han dicho unos y otros han sido tan interesantes, tan viscerales, tan diversos, tan variados, que ya ni siquiera ellos se entienden. No va a faltar el legislador que en esto, o sea, va a ser difícil, va a ser un debate intenso, no va a salir a la primera, o sea, va a ser un proceso. Pero en la votación final yo les apuesto lo que quieran a que vamos a tener priistas que van a traicionar a Lito Moreno y que van a traicionar a las cúpulas del PRI, como ya lo han hecho muchas veces. Eso creo que es la clave. Seguramente lo que harán es pues votar a favor de la reforma eléctrica y ese será su boleto de entrada a Morena, esa es mi opinión. De hecho, le pido a don David